acá y ponemos la. Muy bien. Que ya se. Uy. Bueno, quiero hacer mi pantalla completa. A ver. Si es que están viendo ustedes. ¿Están viendo ustedes? Ahora estamos viendo tu pantalla, Mi pantalla nomás, ¿verdad? sí. Bueno. Este ya puedo disminuir. No, está presentando supuestamente, pero no sé por qué. Y voy a ver si puedo entrar acá. Ahí ustedes están viendo, ¿verdad? Sí, profe. No me deja grande. Ahí está. Lobotomía es. Ya, por fin. No, ya está, ya estamos. Me abría otra cosa. Bueno, vamos a hablar de la parotomía. Entonces, las laparotomías, ustedes saben que el significado de la parotomía es incisión lateral del abdomen. Ese es el significado, digamos, etimológico bien dicho. Pero realmente la incisión de la línea media es la celiotomía. Y muchas veces la celiotomía se toma como una especie de palabra, como un sinónimo, ¿verdad? De apertura del peritoneo, y eso está mal dicho. Entonces, la parotomía es solamente la incisión lateral, pero como en cirugía ese término, digamos, se generalizó, entonces se utiliza para todas las incisiones en sí del abdomen, ¿verdad? Y vamos a ver que hay diferentes tipos de laparotomía. Entonces, para abrir una cavidad abdominal, que vendría a ser lo que es la otomía, ¿verdad? El que va a hacer ese tipo de intervención debe tener conocimientos anatómicos precisos de la cavidad abdominal, por el hecho de que si es que no conoce la anatomía, puede destruir la pared abdominal y puede también hacer que ese paciente, ¿verdad? Tenga posteriormente complicaciones como por ejemplo parálisis nerviosas o tenga eventraciones o que el paciente eviscere o mismo también lo más frecuente infecte su pared abdominal. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la noción de la anatomía y saber cómo tenemos que abrir y saber cómo se tiene que cerrar también un paciente. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Hay que recordar ciertas nociones anatómicas que son importantes, ¿verdad? Nosotros para hacer una laparotomía, comenzamos a abrir la piel, ¿verdad? Vendría a ser este plano, el plano de la piel, tejido celular subcutáneo, que vendría a ser este, ¿verdad? Y si entramos en la línea media, ¿verdad? Sobre todo en la línea media supraumbilical, o sea, por encima del ombligo, vamos a darnos cuenta que el recto anterior del abdomen está totalmente envuelto por su vaina, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? En el caso que fuera una incisión supraumbilical, al entrar, ¿verdad? Y abrir esa vaina de los rectos, ya solamente nos quedaría incidir el peritoneo, la hoja posterior y el peritoneo, y ya tendríamos llegar a la cavidad abdominal. No sucede así, ¿verdad? Cuando las incisiones se hacen infraumbilicales, porque por debajo del ombligo, más o menos a unos
3 centímetros, ¿verdad? Tenemos lo que se llama el arco de Douglas, que es cuando las vainas, ¿verdad? Pasan todas por la vaina al recto, deja de ser una vaina y pasa como una aponeurosis anterior, ¿verdad? Por encima de los dos rectos anteriores. Entonces, ahí ya el recto no se encuentra totalmente dividido, sino prácticamente sus fibras se encuentran imbrincadas pero con el otro recto anterior, ¿verdad? Entonces, allí tendríamos nosotros que identificar la línea media, ¿verdad? Que es una línea media a veces imbrincada por haces musculares del otro recto, ¿verdad? Para destruir en lo menos posible y abrir la línea media hacia la región, hacia el pubis, ¿verdad? Para hacer una laparotomía mediana infraumbilical. Entonces, lo que se aconseja para comenzar una cirugía, sobre todo para hacer una laparotomía mediana, es entrar por una incisión paraumbilical, o sea, una incisión lateral al ombligo, ¿verdad? Y una pequeña incisión de 1 centímetro infraumbilical. En este lugar todavía, ¿verdad? Están condensadas, ¿verdad? Todas las fascias, porque sabemos que en el ombligo es prácticamente el lugar donde se condensan las aponeurosis y más o menos vendría a ser como el ojo del abdomen, o sea, uno abre sobre eso y entra directamente en la cavidad abdominal, es donde la pared abdominal está más adelgazada y las fascias se encuentran condensadas. Entonces, generalmente ustedes van a ver que la mayoría de los cirujanos, para después prolongar la incisión mediana hacia arriba o hacia abajo, comienzan por una incisión paraumbilical pequeña, ¿verdad? Y de allí continúan hacia la parte superior, que sería una laparotomía mediana supraumbilical, o hacia la parte inferior, que sería una laparotomía mediana infraumbilical. Otra cosa importante que hay que tener acerca de la anatomía es que los nervios, ¿verdad? Las fibras nerviosas, o sea, la inervación del abdomen en sí está dado por troncos nerviosos que son todos ramas de la médula espinal y de los nervios, en un lado los nervios torácicos, la parte de arriba, y después los nervios abdominales y lumbares. Estos troncos nerviosos, a medida que se acercan a la línea media en forma transversal en el abdomen, van dividiéndose en troncos cada vez más finos y pequeños. De ahí que si nosotros, por ejemplo, hacemos una incisión muy lateral en el abdomen, vamos a suponer que hacemos una incisión bien sobre el dorsal, por ejemplo, allí cortaríamos troncos nerviosos. Entonces, al cortar esos troncos nerviosos, lo que ocurriría es que se produciría una parálisis muscular, el músculo quedaría sin tono y por más que ustedes reconstruyan, eso se va a convertir en una eventración, ¿verdad? Esa eventración va a ser porque no porque haya una dehiscencia de la sutura, sino simplemente porque hay una parálisis muscular. Por eso las incisiones alejadas de la línea media y sobre todo verticales generalmente son mucho más eventrógenas que las que se acercan a la línea media. Otra cosa que es importante tener en cuenta cuando uno realiza una incisión laparotómica es la vascularización. Ustedes saben que la vascularización está dada por los vasos epigástricos. En la parte superior, estos vasos epigástricos, ¿verdad? Son prácticamente ramas directas de la arteria mamaria interna. O sea, tiene un flujo bastante abundante y sobre todo de mucha presión. Y de abajo vienen de las arterias epigástricas inferiores, vienen de la ilíaca externa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos cuidado, ¿verdad? Cuando hacemos las incisiones, sobre todo las que son paralelas a la línea media o incisiones oblicuas, y lesionamos esos vasos,
¿verdad? O no ligamos cuando se seccionan, ¿verdad? No tenemos ese cuidado o simplemente usamos el electrobisturí, es muy probable que este paciente en el postoperatorio a una complicación que puede ser un hematoma en la vaina del recto. Y ustedes saben que cuando se produce un hematoma o un sangrado masivo prácticamente en la hoja posterior del abdomen, la hoja posterior de la vaina del recto, esto actúa como si fuera una peritonitis, ¿verdad? Por eso un diagnóstico diferencial de una peritonitis es el sangrado de la vaina del recto. Inclusive el paciente se puede desangrar y puede hacer un hemoperitoneo porque esa sangre que emana de un vaso epigástrico seccionado, no ligado, o inclusive a veces eh, se le da poca importancia al sangrado. Esto suele ocurrir cuando se hacen, por ejemplo, contraberturas, las incisiones que se utilizan para extraer los drenajes o también las incisiones que se utilizan para hacer las colostomías o la ileostomía muchas veces pueden lesionar los vasos epigástricos. Es mejor ligar una rama de la epigástrica o el mismo el tronco de la epigástrica antes de que volver a reintervenir a un paciente por un hemoperitoneo. Entonces también debemos tener cuidado con eso y saber que esas ramas discurren generalmente en la vaina posterior o en la fascia transversalis, dependiendo de la altura de la incisión, prácticamente sobre el peritoneo parietal. No sé, se trancó parece no es mi día, parece. Se trancó, ay, se fue mucho ya. Ahí está, bueno, de esto hablamos, de esto volvimos a hablar, de la inervación, ya les hablé, también aquí ven como por ejemplo los nervios como vienen en forma transversal. Entonces si yo corto por aquí no hay tanto problema, voy a poder reconstruir mi pared y voy a tener un buen tono, ¿verdad? Una buena reconstrucción. A medida que yo me alejo, ustedes ven acá están los troncos nerviosos, entonces por eso las incisiones laterales, sobre todo las longitudinales, son más eventrógenas, ¿verdad? Incisiones que fueron abandonadas justamente por eso. Y por eso se prefieren las incisiones transversas, ¿verdad? Transversas porque generalmente pasan entre los troncos. O las oblicuas, que también muchas veces siguen el trayecto de los nervios, pero sin seccionarlos. Entonces, lo mismo de lo que hablamos y ahora vamos a hablar de lo que es la laparotomía en sí. Es como dices, el acto quirúrgico emblemático que inicia todas las intervenciones quirúrgicas realizadas en el interior de la cavidad abdominal. Y al procurar como primer paso un acceso amplio, ¿verdad?, en las manos del cirujano al contenido de esta cavidad. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de una laparotomía, verdad? Es para tratar la lesión de un órgano intraabdominal, por ejemplo, en situación de trauma, ¿verdad? Un traumatismo, un paciente con una herida de arma blanca o una paciente con heridas de arma de fuego, o mismo un paciente que haya tenido un traumatismo cerrado abdominal y en el cual tenga una indicación de una exploración intraabdominal. Por una sospecha de una lesión hepática o por la sospecha de una lesión esplénica o por la sospecha de múltiples lesiones. Otra indicación sería para realizar un drenaje de la cavidad abdominal y eso es lo que hacemos cuando nosotros operamos un paciente con un abdomen agudo inflamatorio, por ejemplo, cuando operamos una peritonitis o cuando operamos, por ejemplo, un paciente que tenga una peritonitis por perforación de víscera hueca. También a fin de cohibir una hemorragia intraabdominal, por ejemplo, cuando tenemos un embarazo ectópico o un traumatismo, ¿verdad?
a nivel de hígado o del vaso. Para trasplante de órganos también se utiliza la laparotomía, tanto el donante como el que recibe. Y para abocar un órgano al exterior, por ejemplo, en aquellos pacientes que precisan, por ejemplo, una gastrostomía de alimentación, por más mínimo que sea, una incisión en el abdomen sigue siendo una laparotomía. O cuando se necesita realizar una colostomía o una ileostomía, por ejemplo. ¿Qué es la laparotomía exploradora? Que es lo que ustedes generalmente ven y escuchan en una técnica operatoria. Es cuando el diagnóstico no se ha podido establecer. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente y solamente llegamos hasta el diagnóstico sindromático, por ejemplo, abdomen agudo, quirúrgico, inflamatorio, ¿verdad? Y ponemos siempre probable peritonitis de origen apendicular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comienza la técnica? El plan es la parotomía exploradora. Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, el diagnóstico de una colecistitis aguda, ¿verdad? Ustedes entonces ya no dicen más la parotomía exploradora, dicen incisión de Kosher, por ejemplo, ¿verdad? Que es también la apertura abdominal, pero no es exploradora porque ustedes ya saben el diagnóstico. Entonces, muchas veces, cuando no tenemos un diagnóstico en concreto, es válido, ¿verdad? Abrir el abdomen, ¿verdad? Para explorarlo. Actualmente, ¿verdad? Cuando a veces hay mucha duda diagnóstica y tenemos, por ejemplo, una laparoscopía, entonces muchas veces se puede hacer una laparoscopía exploradora y ver si eso se puede solucionar por medio de esta técnica, ¿verdad? Por medio de incisiones mínimas. Y si es que no se puede, entonces muchas veces se recurre a la conversión en la cirugía en una laparotomía exploradora. Entonces, son válidos los dos medios, la laparoscopía exploradora y la laparotomía exploradora. Ahora, ¿cuándo se denomina que una laparotomía es terapéutica? Es cuando nosotros mediante esta apertura y cierre de cavidad, ¿verdad? Hicimos un gesto quirúrgico y resolvimos el problema. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, tengamos una peritonitis de origen apendicular, entonces hicimos una incisión mediana, ¿verdad? Hicimos la apendicectomía, luego procedimos a hacer el lavado de cavidad, el aspirado de la pus, ¿verdad? Y el secado de cavidad y luego cerramos el abdomen. Ahí nosotros hicimos una laparotomía terapéutica porque nosotros encontramos, ¿verdad? El foco séptico, lo extrajimos y limpiamos el abdomen. Entonces, eso es una laparotomía terapéutica. Una laparotomía no terapéutica es aquella en la cual la apertura abdominal no realizó un tratamiento. Puede ocurrir esto en dos situaciones específicas. En el caso, por ejemplo, de un infarto intestino mesentérico masivo, en el cual ya existe una lesión del intestino delgado, ¿verdad? Y de todo el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, estos pacientes generalmente no tienen que recibir un ensañamiento quirúrgico en el sentido que sabemos nosotros que en un infarto intestino mesentérico masivo el paciente no tiene posibilidad de sobrevivir. Una persona no puede sobrevivir sin intestino delgado, sin duodeno, sin colon. Entonces, en ese caso, no realizamos gestos terapéuticos, simplemente hacemos el diagnóstico y cerramos el abdomen. Y en el mismo caso vendría a ser una carcinomatosis peritoneal masiva, ¿verdad?
en el cual tampoco no se hace ningún gesto terapéutico. Mínimamente a veces lo que se hace en una carcinomatosis o una peritonitis carcinomatosa peritoneal es tomar muestras, ¿verdad? Para establecer un diagnóstico, pero no se realiza ningún gesto terapéutico. Eso sería un ejemplo, otro ejemplo de una laparotomía no terapéutica. La laparotomía blanca, ¿verdad? Es aquella en la cual no se constata patología abdominal alguna, ¿verdad? O sea, ustedes entraron, ¿verdad? Vamos a suponer que entraron con el diagnóstico de una peritonitis y cuando abren el abdomen es un abdomen normal, ¿verdad? Pero para decir que ese abdomen no tiene ninguna causa al dolor abdominal, se debe examinar todo el abdomen en todos sus cuadrantes, se debe examinar el retroperitoneo y se debe examinar la transcavidad de los epiplones, o sea, ver la cara posterior del estómago, el esófago, ver los diafragmas y ver todos los cuadrantes y examinar totalmente el intestino, cara anterior, cara posterior, mirar el retroperitoneo. Y después de todo eso ahí uno puede decir que el paciente, o sea, que uno hizo una laparotomía blanca. Si ustedes ven un paciente y el diagnóstico dice laparotomía blanca y ven una mediana infraumbilical, entonces es probable que ese cirujano que dijo que ese paciente tenía una laparotomía blanca, se tragó un diagnóstico. O sea, para decir que un paciente, ustedes hicieron una laparotomía blanca, su paciente tiene que tener una incisión sifopúbica. O sea, para decir que revisamos todo el abdomen. Es imposible revisar o ver la cavidad abdominal superior por medio de una mediana infraumbilical. Por eso, una laparotomía blanca, ¿verdad? Requiere de una incisión sifopúbica. O sea, es una incisión que va desde el apéndice sigmoides hasta la espina del pubis. ¿Cómo nosotros elegimos una incisión en un paciente? Bueno, y depende, lo más importante es la enfermedad que va a motivar que nosotros entremos a operar a ese paciente, ¿verdad? Es muy importante por eso la historia clínica y el examen físico. Y sobre todo, todos los medios por los cuales ustedes hacen, ¿verdad? La posibilidad de que se haga un buen diagnóstico porque no es lo mismo operar un apéndice por una incisión de Matt Burney a operar un apéndice por una incisión de Kosher, ¿verdad? Un apéndice que sea subhepático, ¿verdad? O al revés, en todo caso. Por eso la historia clínica y el examen físico es sumamente importante. Tampoco no es simpático operar un embarazo ectópico roto, una hemorragia, por una incisión y entrar por una incisión de Matt Burney por haber hecho una mala historia clínica y haber hecho el diagnóstico de una apendicitis aguda, ¿verdad? Los cuadros son muy diferentes y entonces por eso es importante un buen diagnóstico. También son importantes las características físicas del paciente, ¿verdad? Muchas veces algunos pacientes, sobre todo que tienen ángulo de Sharpie muy cerrado, ¿verdad? No son fáciles de abordar por una incisión, por ejemplo, mediana supraumbilical, abordar los órganos superiores. Es mejor hacer una incisión transversa o subcostal, ¿verdad? Bilateral. Por eso es importante. Sin embargo, un paciente que tiene una disposición abierta del ángulo de Sharpie se puede explorar perfectamente tanto por una mediana como también por una transversa. El estado general del paciente también y la calificación de una intervención urgente o no, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que la paciente llega al servicio con el diagnóstico de una hemorragia intraperitoneal
por un probable embarazo ectópico complicado. Entonces, la chica es muy linda, es una chica flaquita, ¿verdad? Y no va a faltar la persona que va a querer abordar a la paciente por una incisión de Pfannenstiel, que es una incisión transversa y infraumbilical que queda casi oculta a veces por el vello púbico, pero, ¿verdad? Se puede resolver, pero el lavado de la cavidad y el secado de la cavidad nunca nos va a dar el abordaje completo esa incisión. Entonces, ahí uno tiene que plantearse, ¿verdad? Plantearse, esto es urgente, yo tengo que parar el sangrado y tengo que lavar el abdomen y tengo que aspirar los litros de sangre que hay dentro de la cavidad. Entonces, por supuesto, ahí la elección es salvar la vida, ¿verdad? ¿Y cuál es la incisión con la cual yo llego más rápido al abdomen? Una incisión medial. Se pasa mucho, es muy importante plantearse, ¿verdad? Si es urgente o no, o si es una emergencia, para también elegir una buena incisión. La existencia de laparotomías previas, eso también es importante, porque a veces, a medida que nosotros agregamos incisiones al abdomen, vamos debilitando la pared umbilical. Entonces, muchas veces se prefiere, si uno va a hacer una reintervención, entrar por la misma incisión laparotómica. Vamos a suponer que la paciente es una cesareada anterior por una mediana infraumbilical y ahora la paciente viene por una apendicitis aguda. Entonces, muchas veces nos planteamos eso, ¿verdad? Nos planteamos entrar por la misma incisión simplemente por el hecho de no debilitar más la pared abdominal. Por supuesto, si la incisión, si la cirugía es una cirugía de abdomen superior, entonces, por supuesto, vamos a entrar, por ejemplo, si es una colecistitis aguda, vamos a entrar por una incisión de Kosher, ¿verdad? Pero si es una paciente que tiene una peritonitis de origen apendicular, vamos a entrar por la misma incisión. Entonces muchas veces se entra y se reseca la cicatriz anterior que se puede hacer al comienzo o al final, ¿verdad? O hacer una incisión en lo posible, corte el ángulo recto al anterior, por ejemplo, una transversa. Y otra cosa también es la edad del paciente para elegir una incisión laparotómica. Y aquí esto es una pregunta de examen, entonces recuerden que si le preguntan cuáles son las incisiones elegidas para los niños, son las incisiones transversas. No importa si el paciente tiene una peritonitis, se hace una incisión transversa ilíaca o se hace una incisión transversa, ¿verdad? Supraumbilical, pero todas las incisiones en los niños son transversas. ¿Por qué? Porque las incisiones verticales crecen con el niño. Entonces, las incisiones verticales en niños están proscritas, no se utilizan. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener una buena laparotomía o una buena incisión laparotómica, ¿verdad? Primero, como ya dijimos, proporcionar un acceso cómodo al órgano que debe ser operado, ¿verdad? Reducir al mínimo la destrucción de la pared abdominal. Otra cosa también es importante es que se preste a un eventual ensanchamiento o prolongación de la incisión. Por eso, ¿verdad? Que es la incisión mediana, es preferida sobre todo cuando uno en cirugía de trauma, ¿verdad? Porque muchas veces son varios órganos los que están comprometidos en un trauma abdominal y por lo tanto uno no puede entrar, por ejemplo, rotura de vaso, ¿verdad? Yo ya digo que una rotura de vaso porque vino el paciente y tiene una equimosis, ¿verdad? Pero había sido que también tiene una lesión, ¿verdad?
en el intestino, en el estómago, ¿verdad? Y a veces una incisión, solamente una incisión de Kerr, que viene a ser una incisión de kosher, pero izquierda, no es lo suficientemente amplia para poder tratar otras lesiones. Por eso que es importante, ¿verdad? Siempre en las situaciones, diferentes situaciones que ustedes se planteen, ¿verdad? Todas estas disyuntivas para poder hacer una buena incisión laparotómica. También debe ser fácil de cerrar, ¿verdad? O sea, que uno pueda cerrar plano por plano. A veces si uno abre, por ejemplo, en una incisión para apendicectomía, uno abre la aponeurosis muy cerca de la línea de Spiegel, muchas veces uno queda sin plano para cerrar, sin un plano para cerrar la incisión, ¿verdad? Entonces a veces se pierde ahí la solidez de la cicatrización. Entonces, ahí viene que no comprometa gravemente la solidez. Existen incisiones eventrógenas, ya dijimos, cuando más se van alejando de la línea media, las verticales, se convierten en incisiones más eventrógenas. Y la última es tratar de no dejar una cicatriz antiestética. Entonces tenemos diferentes tipos de incisiones. Generalmente, según el ombligo, vamos viendo si son incisiones supraumbilicales o infraumbilicales por un lado. Otra cosa, si estas incisiones son medianas, cuando son verticales y siguen la línea media. La línea media que va del apéndice cifoide al ombligo y después del ombligo a la espina del pubis. Hablamos de incisiones paramedianas, cuando son incisiones que están lateralmente a la línea media, ¿verdad? Y estas paramedianas pueden tener diferentes disposiciones de acuerdo a si se abre la vaina del recto, si se atraviesa o se reclina. Y después tenemos las incisiones transversales, perdón. Entre las transversales tenemos acá la incisión de Pfannstiel, ¿verdad? Que vemos que es la incisión que se utiliza para las cirugías gineco-obstétricas, sobre todo la cesárea, y también cirugías ginecológicas en el cual el diagnóstico es certero y si es programada también. Luego tenemos las incisiones, que son incisiones oblicuas. Y estas incisiones oblicuas pueden ser incisiones que sean oblicuas de dentro hacia afuera. Y ahí tenemos la incisión subcostal, ¿verdad? Que también puede ser izquierda. Cuando es derecha se llama subcostal de Kosher. Y cuando es a la izquierda, que es para abordar, ¿verdad? La celda esplénica, se llaman incisiones de Kerr. Luego tenemos las incisiones oblicuas que van de fuera adentro. Y ahí tenemos a la incisión de Matt Burney y tenemos la incisión para las hernias. Una de ellas que es la incisión Felicet. La incisión de Felicet es una de las incisiones, una de las tantas incisiones que se utilizan para la cirugía de las hernias. Y luego tenemos una incisión que es una incisión compleja, que es la incisión en Mercedes-Benz. Esta incisión es una bicostal, como ustedes ven acá, con una extensión hacia el esternón. Generalmente se usan en los pacientes con trauma tóraco-abdominal con sospecha de lesión de las suprahepáticas. Entonces, con eso también se abre el tórax. Entonces tenemos la kosher, ¿verdad? Las paramedianas, las transversas, las medianas. Tenemos también incisiones oblicuas, que ya pueden ser izquierdas o derechas. Esta de Rutherford Morrison, que se usa para las ilíacas, ¿verdad? Para abordar los vasos ilíacos. La incisión de Matt Burney, ¿verdad? Que se usa para la cirugía de la apendicitis aguda. La incisión de Lance también se puede usar, es una incisión transversa. También tenemos la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversa que se usa en los niños. Y tenemos las paramedianas, de las cuales vamos a hablar enseguida.
Y esta es la incisión de Mercedes-Benz, ¿verdad? Que ya hablamos, que es la incisión para la cirugía de trauma. Bueno, en cuanto a las incisiones, ¿verdad? Para el abordaje, ¿verdad? De apéndice, ¿verdad? Generalmente tenemos la incisión, ¿verdad? Que se hace sobre el punto de McBurney se hacen todas, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Cómo se busca el punto de McBurney, se traza una línea, ¿verdad? Que va generalmente del ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior, de aquí, ay, a ver, se me va. Bueno, de aquí hasta la cresta ilíaca anterosuperior. Esto se divide en tres partes, ¿verdad? La unión de los dos tercios internos con el tercio externo, generalmente el punto McBurney, y sobre ese punto se hacen las incisiones. La McBurney, ¿verdad? Que es una incisión oblicua de fuera para adentro, y otra que utilizamos, ¿verdad? Es la incisión de Rocky Davis, que es una transversa que se usa en los niños, como sabemos. En los niños siempre las incisiones son transversas. Y a veces estas incisiones se pueden extender, ¿verdad? Se pueden extender hacia adentro o hacia afuera. Lo mejor es que siempre se extiendan hacia adentro, ¿verdad? No hacia afuera, porque sabemos que al extender las incisiones hacia afuera tenemos mayor posibilidad siempre de lesionar troncos nerviosos y poner en peligro la integridad del tonismo muscular de la pared abdominal y provocar parálisis musculares. Bueno, pues tenemos la incisión de Felicet, ¿verdad? Que son las incisiones para hernias. Generalmente sí en el canal inguinal, muchas de ellas. Otras se hace sobre el pliegue inguinal, ¿verdad? Son incisiones que se utilizan para las hernias también, pero que generalmente son un poco más estéticas porque siguen las líneas de Langhans. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Ya dijimos que si el celiotomía realmente es como se llama, ¿verdad? A la incisión mediana, ¿verdad? Entonces, perdón, a las incisiones sobre el abdomen. Bueno, teniendo en cuenta entonces el eje del cuerpo, estos pueden ser longitudinales o verticales, pueden ser oblicuas, de las que habíamos hablado, las transversales u horizontales y algunas mixtas, o sea que pueden tener en una región, pueden ser transversal y después tener una pequeña prolongación oblicua, ¿verdad? Entonces ya vimos las oblicuas que pueden ser supraumbilicales o infraumbilicales. Un ejemplo de una incisión oblicua supraumbilical es la incisión de Kosher, ¿verdad? Que es del lado derecho, que se utiliza para la cirugía de vías biliares y de la vesícula biliar. Esta incisión del lado izquierdo, ¿verdad? Que sirve para operar, hacer esplenectomías, se llama incisión de Kerr. Y si se unen esas dos incisiones, ¿verdad? Bicostales, ¿verdad? Se habla de una incisión en boca de horno. Después tenemos las incisiones oblicuas, infraumbilicales, y entre ellas ya hablamos de la incisión para las hernias, que es la incisión de Felicet. Y tenemos también la oblicua, que es de fuera adentro, que es la incisión de McBurney, que se usa para la cirugía del apéndice. También tenemos incisiones transversas, ¿verdad? Las incisiones transversas, ahí tenemos a la incisión de Pfannenstiel, ¿verdad? Que es una técnica tradicional, ¿verdad? Para la cesárea. Generalmente esa incisión se realiza a 3 centímetros o 2 dedos que ponemos por encima de la espina del pubis y se prolonga, ¿verdad? Generalmente unos 5 a 6 centímetros a cada lado. Posteriormente, lo que se hace es abrir también la aponeurosis anterior. Acuérdense que cuando se llega a la parte inferior, la aponeurosis que cubre a los dos rectos anteriores es una sola vaina, ¿verdad? Entonces se abre también en forma transversal.
Una vez que ya se abre esa aponeurosis, se continúa la apertura de la línea media o la vaina, la línea media del abdomen, ¿verdad? Dividiendo a los dos músculos rectos, ¿verdad? En forma vertical, ¿verdad? No se secciona el músculo en forma transversal. Por eso se habla de una incisión mixta en este caso, porque tiene componentes transversos y también tiene componentes longitudinales o verticales, ¿verdad? La diferencia que existe entre una incisión de Van Steel y una incisión vertical para una cirugía ginecológica o de cesárea es el aspecto estético, ¿verdad? Es lo que permite mejorar. Cuando nosotros hablamos de incisiones laterales, ¿verdad? Hablamos de las incisiones paramedianas, ¿verdad? Habíamos hablado al principio, ¿verdad? Que una incisión mediana, ustedes van a incidir piel celular, van a incidir la aponeurosis, o sea, en este caso, si es supraumbilical, la vaina del recto y directamente van a caer ya dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, cuando las incisiones son paramedianas, pueden ser paramedianas internas o paramedianas externas. La paramediana interna, que es también aceptada, ¿verdad? Porque no produce, ¿verdad? Una lesión de un tronco nervioso. Generalmente lo que hace es comenzar en la línea media, en la región, en el apéndice cifoide, y luego se inclina hacia uno u otro lado, hacia el lado derecho o al lado izquierdo. Entonces se comienza aquí, después cuando se inclina, abre la vaina anterior, ¿verdad? Reclina, ¿verdad? Hacia afuera, ¿verdad? El recto anterior del abdomen y secciona la vaina posterior entrando en la cavidad, ¿verdad? Entonces, al cierre es lo mismo, se cierra la vaina posterior, se restablece al músculo recto anterior, ¿verdad? Y se cierra la vaina anterior, la piel y el celular. Esa es la incisión paramediana interna, que anteriormente se utilizaba en las colecistectomías. Se dejó de utilizar, ¿verdad? Porque la incisión de Kosher, ¿verdad? Daba también un buen acceso, ¿verdad? Y también porque es un poco más estética que una paramediana interna, que también tiene que tener cierta longitud. La paramediana externa, que ya es una incisión más eventrógena, entonces lo que hace es abrir, ¿verdad? Eh, la vaina del recto ya prácticamente por fuera de la línea media, en su borde externo, reclinar el recto pero hacia adentro y abrir la vaina posterior. Aquí nosotros ya tenemos posibilidad de lesionar troncos nerviosos que vienen en la parte posterior de la vaina, el recto. Entonces, al seccionar esta vaina tenemos posibilidad también nosotros de lesionar un tronco nervioso. Y la transrectal, que también es una paramediana, ¿verdad? Porque está al costado de la línea media, es abrir, ¿verdad? Lo que hace es abrir la piel, el celular, abre la vaina anterior, diseca, ¿verdad? La diseca en el sentido de que hace una divulsión muscular, no es que corta las fibras, sino que se abre paso a través de las fibras del resto que son longitudinales y luego abre la vaina posterior. Esa es una incisión paramediana transrectal, ¿verdad? Que puede ser derecha o puede ser izquierda. Entonces, repasando otra vez, las incisiones paramedianas siempre están al costado de la línea media, pero la paramediana interna comienza en el apéndice cifoides, se inclina, ¿verdad? Un poco por fuera, abre la vaina anterior, reclina el músculo recto anterior hacia afuera
y luego abre la vaina posterior y entra en la cavidad abdominal. Luego se reconstruye de la misma forma en que se abrió. Luego tenemos la transrectal, la paramediana transrectal, que abre la piel, el celular, abre la vaina anterior, divulsiona el recto anterior en la longitud de sus fibras y después abre la vaina posterior. Se cierra de la misma manera. Y luego tenemos la pararectal externa, ¿verdad? La pararectal externa sí es una incisión que va por fuera, bien por fuera, casi prácticamente en el borde externo del recto, y abre también las dos vainas, reclina el recto hacia adentro y es allí cuando puede lesionar algún tronco nervioso. Un ejemplo de esta incisión es un abordaje que se hacía anteriormente, que se llamaba la incisión de Jalayer, van a encontrar en cualquier texto. Se usaba para cuando se hacía el diagnóstico de una apendicitis retrocecal. Era por el hecho de que si era ascendente se podía extender esa incisión hacia arriba. Por supuesto que era bastante eventrógeno. Bueno, entonces esto es lo que hablamos, ¿verdad? Siempre cuando se hace una laparotomía mediana infraumbilical, el paciente debe tener dos cosas importantes. Uno, se tiene que vaciar, o sea, un paciente que va a entrar para una cirugía de abdomen inferior tiene dos cosas importantes. La primera, que el paciente debe tener la vejiga vacía. O sea, si ustedes no van a colocarle una sonda vesical porque la cirugía es corta, por ejemplo, una apendicitis aguda o una hernia, lo mismo el paciente tiene que vaciar la vejiga. Y el otro es que es importante, sobre todo en pacientes que sean muy, tengan mucho vello, hacer una tricotomía, ¿verdad? Por lo menos para a lo largo de la incisión que ustedes van a practicar. También es importante que cuando ustedes vayan a hacer una laparotomía mediana infraumbilical, que puede llegar hasta la sínfisis del pubis, hay que tener en cuenta la localización del fondo vesical, ¿verdad? Todo lo que ustedes van a cortar que sea transparente. Que la transparencia quiere decir que no hay ninguna víscera que ustedes están cortando, ¿verdad? Porque se puede lesionar la vejiga en una mediana infraumbilical, sobre todo cuando no se tiene en cuenta de cuidar ese fondo vesical. Luego tenemos otras celiotomías, ¿verdad? Acá, por ejemplo, son incisiones que según las estructuras que atraviesan, pueden ser netamente transmusculares, como por ejemplo una paramediana externa o una paramediana transrectal. O sea que se abre paso al abdomen a través de los músculos. O puede ser una incisión transaponeurótica como una mediana supraumbilical, porque si uno hace una mediana supraumbilical, como abre la vaina de los rectos y los rectos se siguen encontrando cubiertos, ¿verdad? Por esa aponeurosis, puede ser que ustedes no vean el músculo, o sea, hacen una incisión directa y sin exponer al músculo en sí, por eso se llama transaponeuróticas. Y luego tenemos incisiones complejas, indirectas, en las cuales, por ejemplo, las incisiones que son para las hernias, ¿verdad? Que van abriendo tanto aponeurosis, músculo, va divulsionando y después otras hojas aponeuróticas. O paramusculares, como cuando uno hace una paramediana interna o externa, ¿verdad? Y en vez de hacer una divulsión muscular a través de las fibras, reclina ese músculo y hace la incisión en la vaina posterior. Eso es paramuscular. Para es separar, ¿verdad? Y además, de acuerdo a la complejidad de la incisión, se dice simple cuando se trata de una sola incisión, ¿verdad? Una mediana, o combinada cuando existe una asociación entre incisiones abdominales e incisiones torácicas.
Y como ya les había hablado, generalmente estas incisiones se utilizan mucho en trauma, ¿verdad? A veces se puede abordar a través del mismo diafragma o más convenientemente hacer una buena toracotomía y tener también el paciente abierto en el abdomen para poder tener una mejor visión, ¿verdad? De las lesiones tóraco-abdominales. Las técnicas en general de una laparotomía siempre va en este orden, ¿verdad? Se hace el campo, ¿verdad? El campo abdominal, generalmente con algún tipo de antiséptico, ¿verdad? Hay que ver si el paciente tiene un ombligo, si está muy sucio, entonces tratar de, antes de hacer el campo operatorio, de limpiar ese ombligo, ¿verdad? A veces tiene tanta suciedad que se forman como cálculos en el ombligo. Entonces, la posición del paciente, la apertura de la cavidad abdominal, ¿verdad? Que es el primer paso que indica la incisión de la piel, que se hace siempre con bisturí frío, no con electrobisturí, porque el electrobisturí quema, ¿verdad? Tanto sea en su modo de corte como en su modo de hemostasia. Entonces, al paciente eso le va a provocar mucho dolor en el postoperatorio. Les voy a dar un ejemplo clásico, ¿verdad? Si alguien usó alguna vez un fósforo y se quemó con el fósforo en la yema del dedo, ¿verdad? Ese dolor les habrá perdurado por bastante tiempo. Bueno, eso traspolen a toda o una incisión supra-infraumbilical, el dolor es mucho. Y también el tejido celular subcutáneo, en lo posible, tratar de usar bisturí frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bisturí eléctrico produce quemadura y produce como una especie de caldo ahí, ¿verdad? Y esa quemadura va a seguir exudando. Muchas veces es como un caldo de cultivo para que se formen los abscesos de pared. Entonces, en lo posible, se puede abrir con el bisturí frío y ir haciendo la hemostasia de los vasos con el bisturí eléctrico, pero de los vasos. Entonces, se hace la hemostasia de los vasos subcutáneos, se hace la sección de la aponeurosis, luego se hacen las maniobras en el plano muscular, que en el caso de que sea una mediana es la divulsión, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, que sea una incisión de Kosher, nosotros generalmente seccionamos el recto anterior del abdomen. El recto anterior del abdomen es un músculo muy noble que se puede seccionar con el electrobisturí y al reconstruirlo a la vuelta para cerrar y cicatrizar, esa cicatrización queda como una metámera más del recto, o sea, no produce una, digamos, una gran destrucción muscular. Es uno de los músculos más nobles de la pared abdominal. Entonces se puede divulsionar o se puede seccionar en forma transversal. Luego se hace la sección de la aponeurosis posterior de la fascia transversal. Generalmente entre esa fascia transversal y el peritoneo existe una grasa, que es la grasa preperitoneal, que a veces está muy vascularizada y si es que sangra hay que hacer una buena hemostasia, porque también les puede dar hematomas posteriores. Y luego ya se abre el peritoneo. Al abrir el peritoneo, si sale pus o si sale algún tipo de secreción, siempre se toma muestras. Si se trata de una cirugía oncológica, antes de hacer cualquier maniobra intraabdominal, se debe tomar muestras del líquido peritoneal de los 4 cuadrantes, ¿verdad? Superiores e inferiores, para enviar ese líquido peritoneal para un estudio de Papá Nicolau para ver si hay células neoplásicas, ¿verdad? Eso es importante. Luego ya se hace la exploración, ¿verdad? Dependiendo del diagnóstico que tengamos, y hacemos la preparación del campo. ¿Qué quiere decir la preparación del campo? Generalmente uno trata de aislar y trabajar sobre la víscera sobre la cual va a hacer la cirugía, ¿verdad? Y tratar de aislar las otras vísceras para dos cosas. Uno, para no producir ninguna herida, ¿verdad? Que sea inadvertida.
Y otra es también para que el abdomen, ¿verdad? Durante la cirugía, que puede ser 1 o varias horas, ¿verdad? No pierda la temperatura, la humedad y que las vísceras se resequen. Tampoco conviene que estén todas las vísceras afuera, porque eso también produce una tracción, ¿verdad? Una tracción de los mesos y puede producir en pacientes ya ancianos o algún paciente que tenga problemas vasculares periféricos, puede provocar, por ejemplo, una isquemia, ¿verdad? Y una trombosis durante la cirugía si la cirugía se prolonga. Por cada hora de cirugía, el paciente pierde por tener nada más el abdomen abierto 800 ml de líquido. O sea, por cada hora que ustedes estén con el abdomen abierto, eso es muy importante. Y otra cosa que les voy a decir, para hacer un lavado de cavidad, que ustedes digan, es decir, estoy tranquilo, la cantidad mínima de líquido en un paciente adulto es de 8 litros de suero. Si ustedes lavaron con 3, 4, 5, no es todavía lo ideal. ¿Por qué 8 litros? Porque estudios han comprobado que el volumen, ¿verdad?, del abdomen es de 8 litros. O sea que se supone que si nosotros hemos enviado 8 litros, ¿verdad? Lavando la cavidad y hemos aspirado esa cantidad, eso quiere decir que hemos lavado bien el abdomen. A veces se requiere de más litros, sobre todo cuando se trata de una peritonitis fecal o de una peritonitis por vario, por ejemplo, porque el vario se pega por la cavidad abdominal, por el peritoneo, al igual que la materia fecal. Entonces muchas veces se necesitan más litros e inclusive a veces se requiere dejar el abdomen abierto para posteriores lavados. Entonces, vamos a ver un poquitito para no ser tan pesada, ¿verdad? Siempre se miren la cantidad de suciedad que se saca de un ombligo, ¿verdad? Entonces, esto debería haber hecho antes ya, pero muchas veces en la urgencia no se puede decir al paciente, vaya, báñese y limpiese el ombligo. Entonces, muchas veces lo hacemos durante, ¿verdad? Antes de la incisión. Lo que hay que tener en cuenta es que esas pinzas que están manipulando digamos, esa suciedad del ombligo después se tienen que desechar, ¿verdad? No se pueden usar dentro de la cavidad durante la cirugía, al igual que las gasas y las compresas que se están usando para limpiar. Entonces, una vez que ya tenemos limpio el ombligo, ¿verdad? Cuando a veces el ombligo es un ombligo vertido, se ve bien limpio, se puede hacer inclusive una incisión transumbilical, o sea, a través del ombligo, cortando el ombligo. Pero en general, las incisiones se hacen para izquierda. ¿Por qué para izquierda? Porque acuérdense que el ligamento redondo, ¿verdad? Ligamento redondo del hígado viene hacia el ombligo, ¿verdad? Y trae también vascularización a ese nivel. Por eso que las incisiones laterales o para umbilicales son siempre del lado izquierdo, donde no le llega vascularización al ombligo. Nunca hagan una incisión para derecha, ¿verdad? Para umbilical derecha, o sea, que incluya al ombligo, porque ahí ustedes van a desvascularizar. E inclusive en muchos casos, ¿verdad? Los cuales el ombligo se necrosó en la cirugía. Por eso está proscrito, ¿verdad? Hacer una incisión acá, que sea para umbilical pequeña, ¿verdad? Que tome el lado derecho. Siempre el para es izquierdo. Entonces se hace, ustedes van a escuchar, por ejemplo, que dice incisión mediana supra, chiquitito, para izquierdo, umbilical, infraumbilical. Entonces siempre el para, el desvío es a la izquierda, no a la derecha. Bueno, luego una vez que se abre, en general nosotros hacemos pequeña incisión, ¿verdad? Para izquierda y hacemos lo que se llama, si no tenemos un diagnóstico adecuado, hacemos lo que se llama, una pequeña ventana. Esa ventana lo que hace es que nosotros accedamos, ¿verdad? A
al arco de Douglas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era el lugar donde las fascias todavía están condensadas y podemos entrar directamente en la cavidad abdominal? Entonces, ahí nosotros encontramos, abrimos, ¿verdad? Vieron el ombligo, entramos un poquitito por debajo, acá ya encontramos el arco de Douglas, entonces pinzamos. Este pinzamiento ya es el pinzamiento del peritoneo, entonces antes hay que tener mucho cuidado en este lugar, hay que pinzar y despinzar varias veces para no pinzar un asa intestinal, ¿verdad? Acuérdense que todos los instrumentales, por más que sean atraumáticos, se pueden convertir en un arma mortal si es que se usan o se pinza un asa intestinal con estos instrumentales. Luego, ¿verdad? Se comprueba la transparencia, ¿verdad? Una vez que se comprueba la transparencia con el mango del bisturí, ustedes ven acá que es transparente, acá se ve el mango, entonces quiere decir que eso es peritoneo. Una ley que tienen que tener es todo lo transparente se puede cortar, lo que no es transparente no se corta. Entonces, ahí se abre, entonces el cirujano y el ayudante introducen su dedo índice, un lado y otro lado, y levantan. Y ahí entonces al levantar la pared comienza la sección, porque al ser una cirugía mediana infraumbilical, acuérdense que tenemos que tratar de encontrar la línea media para no comprometer mucho la estructura de esa zona de la cavidad abdominal. Bueno, entonces se prolonga hacia abajo, se cuida la vejiga, acuérdense de eso, siempre cuando uno llega hacia la zona donde se encuentra, digamos, la fascia posterior, la fascia transversal, y hace este movimiento, yo siempre le digo el movimiento de contar dinero, ¿verdad? Pero es simplemente para adelgazar la parte posterior y ver que sea transparente para no lesionar la vejiga, ¿verdad? Por más que ustedes tengan una sonda vesical, lo mismo, ¿verdad? Tienen siempre hacer esa pequeña salvedad de tener en cuenta de no lesionar la vejiga. Entonces, a ver si es que funciona, si funciona, para que vean más o menos cómo se calcula. Esto es va a ser una incisión sifopúbica, ¿verdad? Vieron cómo se toma el bisturí y se abre, ¿verdad? Se abre toda la incisión de una vez. Siempre tiene que tenerse en cuenta hacer la hemostasia con las compresas y ven cómo no se abre con el bisturí, con el electrobisturí, no simplemente se va viendo las zonas que sangran y se va haciendo la hemostasia. Sería de repente más haraganito abrir todo con el electrobisturí, pero cuando uno hace eso, se forma como una especie de quemadura. Acuérdense que eso es como si fuera una llaga, eso va a seguir exudando, ¿verdad? Entonces, se trata simplemente de tomar las zonas que están sangrando, ¿verdad? Y hacer la hemostasia de la cavidad. Y fíjense cómo van utilizando los instrumentos, ¿verdad? Cómo se va mostrando. Ahí le va mostrando con la hemostática y al mismo tiempo van haciendo la hemostasia, ¿verdad? Siempre la pinza de mano izquierda en la mano, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este cirujano ya abandonó la pinza de la mano izquierda, ¿verdad? Cosa que no tiene que hacer. Siempre el cirujano tiene que tener, así como tiene acá lo otro, el ayudante, la pinza de mano izquierda. Bueno, y esto es otra cosa. Bueno, ya se abrió, se vio. Acá ustedes ven, entonces se hace la exploración de la cavidad. Siempre se tiene que tener cuidado. Miren cómo están dilatadas estas asas. Tiene que tenerse cuidado, ¿verdad? Para manipular eso, porque si quedan mucho tiempo expuestas, se pueden resecar, se pueden ulcerar. Fíjense que esta es una reintervención. Esto es una kosher, ¿verdad? Una vesícula que se operó, pero el diagnóstico que era una apendicitis aguda. Fíjense cómo es importante la historia clínica en el paciente, ¿verdad?
Este es otro caso, ¿verdad? Está en la incisión de Kosher, ¿verdad? Y se ve, por ejemplo, cómo se aísla, cómo uno va aislando, ¿verdad? Las asas de la vesícula biliar, en una vesícula anenosa. Luego se hacen las ligaduras, es otra de las maniobras, ¿verdad? Se va ligando. Otra de las maniobras en este caso, ¿verdad? Es vaciar la vesícula biliar porque está muy tensa, ¿verdad? Para poder trabajar sobre ella, ¿verdad? Entonces muchas veces se tiene que aspirar el líquido vesicular para poder pinzar esa vesícula tensa, ¿verdad? Luego se toma, por ejemplo, una colecisteectomía y se va a comenzar digamos, la desperitonización para poder hacer la colecisteectomía. Entonces se va disecando la separación, el secado, son todas maniobras intraabdominales, así como la separación, ¿verdad? La separación que se hace del elemento, son los tiempos operatorios, ¿verdad? La disección que se va haciendo, disección cuidadosa, el secado, ¿verdad? Que se va haciendo, ¿verdad? Y también la hemostasia, ¿verdad? Usar bien cómo están todos, está protegido, está separado, se va buscando, ¿verdad? Ahí ya se está disecando, la disección cuidadosa, son todos tiempos de la cirugía, así como la separación. Separación es sumamente importante. Un caso que a mí siempre me gusta, esto es una pinza que quedó abandonada en el abdomen de un paciente por un año, ¿verdad? El paciente se operó de una eventración, se hizo colocación de malla y después el paciente viene a consultar de otro hospital, ¿verdad? No de nuestro hospital, viene a consultar de otro hospital porque tiene dolor abdominal. Entonces pensamos que podía ser una obstrucción intestinal. Le pedimos una placa y sorpresa, ¿verdad? Se encontró que había un instrumental abandonado. Eso puede suceder sobre todo cuando a veces el instrumentador tiene más instrumentales encima del paciente que en la mesa. Por eso que es importante que ustedes tengan bien ordenada su mesa quirúrgica, porque a veces en la reintroducción de las asas se les puede ir una pinza. Esta pinza ya estaba, digamos, estaba siendo tragada por el intestino, ya estaba perforado el intestino, y bueno, se extrajo la pinza, se hizo una anastomosis y bueno, la paciente se recuperó bien. Entonces, una úlcera perforada, ¿verdad? Eso es parte también de la cirugía, megacolon, ¿verdad? Los tiempos también, a veces la exploración de cavidad, ¿verdad? Esto, por ejemplo, si ustedes tienen en su urgencia, tienen que llevarla a sí mismo al paciente, no se saca el cuchillo, no se saca ningún material que esté incrustado en el paciente porque puede estar haciendo hemostasia, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? A veces también se hace las suturas, ¿verdad? Hasta una sutura de diafragma, ¿verdad? Entonces las maniobras intraabdominales tienen que tener manos suaves, ¿verdad? La exploración con la vista y con el tacto. Esto es un paciente con un infarto intestino mesentérico masivo, es lo que yo les dije, una laparotomía no terapéutica. Los separadores, hay que tener mucho cuidado cuando uno coloca los diferentes tipos de separadores para no desgarrar, o sea, siempre debe separar la pared, no traccionar los órganos con el separador, porque se pueden desgarrar y muchas veces se puede desgarrar el hígado, si uno hace un movimiento violento, ¿verdad? O hace mucha fuerza palanqueando el separador, entonces puede producir lesiones de hígado, lesiones de vaso. Hay que tener mucho cuidado con los separadores. La exposición, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a operar. Otro de los campos de poner los campos abdominales, las compresas, ¿verdad? Para proteger las asas, para proteger también los órganos sobre los cuales no vamos a trabajar. La exteriorización, si se puede, del órgano que se va a trabajar es mucho mejor exteriorizar el órgano solo y trabajar ahí afuera
que estar trabajando en un pozo, ¿verdad? Con todas las vísceras afuera, ¿verdad? Luego tenemos la aspiración. La aspiración es muy importante por el hecho que uno debe cuantificar, ¿verdad?, la cantidad de líquido que aspiró y después recién se lava. Siempre es preferible aspirar primero todo, ¿verdad? O a lavar. Por supuesto, si un paciente está sangrando, lo primero que vamos a hacer es buscar el lugar del sangrado para la hemorragia y después aspirar la sangre. La diafanoscopía es esto, este procedimiento, es a poner la cialítica, la luz cialítica en trasluz a lo que es el meso del intestino delgado o del mesocolon, simplemente para poder identificar bien los vasos cuando se va a hacer algún tipo de procedimiento, colectomía, resección intestinal del delgado, para hacer ligaduras y evitar sangrados innecesarios. Y los tiempos sépticos, ¿verdad? Que siempre son los tiempos en que se abre una víscera o se aspira contenido purulento del abdomen. La hemostasia, que es muy importante, ¿verdad? La hemostasia definitiva, que es una ligadura, o puede ser una hemostasia por fulguración en el caso de un traumatismo con el electrobisturí del hígado, por ejemplo, o puede ser una reconstrucción vascular. La exploración, ¿verdad? La exploración, como dijimos siempre, la revisión abdominal tiene que ser solamente si es, por ejemplo, nosotros queremos revisar todo el abdomen, es mejor hacer una cifopúbica o hacer una laparoscopía. Pero llevar, por ejemplo, meter la mano, esto supongamos que es una peritonitis de origen apendicular, generalmente es abdomen inferior. Llevar esta mano con la pus hasta aquí arriba, eso está mal, por el hecho que nosotros vamos a contaminar con gérmenes de aquí este lugar que probablemente esté aséptico y bloqueado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la revisión. El lavado de cavidad. El lavado de cavidad es sumamente importante, ¿verdad? Se debe lavar, se debe aspirar. Ven cómo se lava, se hace lo que se llama, ahí está haciendo una cosa muy importante, pues se hizo una sutura intestinal, si ustedes ven, y está haciendo lo que se llama la prueba del gomero. Cuando a ustedes se le pincha la goma, vean, llevan al gomero, el gomero hace lo mismo, repara la rueda y luego meten agua y ve si burbujea. Bueno, lo mismo es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una sutura intestinal. Llenamos de líquido el abdomen y exprimimos para ver si es que filtra o no filtra nuestra anastomosis intestinal. Eso también es una maniobra quirúrgica. Y por último ya viene el cierre del abdomen. Para cerrar el abdomen, por supuesto, que tenemos que haber contado los materiales quirúrgicos, que son las gasas y las compresas. El cierre muchas veces se hace en un solo plano, ¿verdad? Se hace en masa, ¿verdad? Una cosa que les quería decir también, que el lavado es importante si se puede hacer con una jeringa de 60 y a presión. El control de materiales quirúrgicos, las gasas y las compresas, para no dejar ninguna gasa, ninguna compresa para no salir en el diario. Generalmente nosotros esto es lo que solemos hacer. Por cada compresa que se entra en el abdomen, el instrumentador se pinza una pinza en el ambo quirúrgico, ¿verdad? Se pinza una, dos, tres. Eso quiere decir que dentro del abdomen hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis compresas. Y a medida que van saliendo, se van sacando las pinzas que tiene pinzadas por él mismo. Entonces esa es una forma de control que hacemos nosotros en el Hospital Nacional de nuestros materiales quirúrgicos. Nuestra guardia, por ejemplo, no usa gasas solamente para hacer campo, y después ya usamos todos compresas. El técnica de la cierre, ya estamos terminando, el cierre en masa o por planos. Entonces siempre antes del cierre, la colocación del epiplón extendido bajo la incisión longitudinal para reducir el riesgo de adherencia. Y luego se elige si se va a cerrar por planos. Generalmente hacemos en un solo plano.
del cierre, la aponeurosis o fascia, ¿verdad? Es lo más importante la parte más importante o digamos el tejido más importante en el cierre es la aponeurosis, porque es lo que le va a dar las fuerzas tensil a la cicatrización. Entonces de ahí es importante que ustedes elijan un hilo que haga ese trabajo durante el tiempo en que la cicatrización se produce, ¿verdad? Que más o menos 70 días. Entonces, en general, el material de sutura que ustedes elijan debe ser un material de sutura que mantenga su fuerza tensil y no se reabsorba en 70 días para asegurar, ¿verdad?, de que esa cicatrización sea buena y que el tejido o la aponeurosis no esté expuesta a fuerzas excesivas, ¿verdad? Como para que el paciente eviscere o se rompa la línea de sutura. También algunos aconsejan el cierre del tejido celular subcutáneo para evitar espacios muertos, sobre todo si se usó mucho electrobisturí, ¿verdad? Ese es un caldo de cultivo para los gérmenes, ¿verdad? Entonces, en pacientes que tengan un gran tejido celular subcutáneo, muchas veces se hace puntos como para afrontar ese tejido celular subcutáneo y impedir la presencia de seromas. Y para el cierre se puede hacer a puntos separados, generalmente nosotros hacemos a puntos continuos, surjet. Se puede usar puntos de capitones, ¿verdad? Capitones internos, que es el punto lejos cerca, cerca lejos. Eso vamos a ver cuando demos la parte de suturas que vamos a organizar con la doctora Artundua para hacer la próxima semana. Ya les va a hablar ella. Y es importante que se recomienda que haya en 5 a 8 milímetros del borde de la pared, ¿verdad? Con mínima extensión y que haya menos de 1 centímetro entre punto y punto. Y no existe hay una diferencia entre la cierre en masa con material no absorbible o de absorción lenta, es seguro, ¿verdad? Y es un cierre seguro y generalmente un cierre en que se puede, generalmente es el cierre que hacemos normalmente en todas nuestras laparotomías de urgencia, excepto, ¿verdad?, en aquellas cirugías programadas en las cuales se hace cierre plano por plano. Por ejemplo, en una incisión de kosher, que es para una colecistectomía, hacemos el cierre plano por plano. Se va por neurosis, hacemos la pared posterior, luego hacemos el músculo y hacemos después todo el plano anterior aponeurótico, celular y piel. Entonces todo depende de eso. Entonces siempre antes del cierre, control de hemostasia, contaje de gasas y compresas, reintroducción ordenada de las vísceras, aproximación de los bordes y el cierre, ¿verdad? Y con esto les voy a dejar hoy porque ya estarán cansados y otro día vamos a hablar del lavado peritoneal diagnóstico, que también es tema de examen, pero dejaremos para la próxima clase este pequeñito. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ya se durmieron todos? Profe, Sí, esto no se va a tener grabado, ¿verdad? sí, está grabado que yo sepa, pero ahora vamos a mirar otra vez. Creo que se está grabando, sí, se está grabando. Sí, vamos a tener grabado y voy a subir en la plataforma. No, profe. ¿Está bien? ¿No tienen ninguna pregunta ahora sobre esto que dimos? ¿Cómo se llama? ¿Están conformes o tienen alguna inquietud? No, profe, no entendió todo. Bueno, genial, entonces. Entonces nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere y la Virgen permite, ¿sí? Dale, profe, nos vemos. Bueno, un placer. Dale. Vale, profe, gracias. Dale.